Llegó el saqueo. 27 de febrero, por 40 comenzó la batalla del saqueo y a Venezuela movió. 27 de febrero. Saludos hombres y mujeres de nuestra América rebelde, bienvenidos a La Jicero. Hoy estamos de nuevo agregando el debate. Estamos saliendo gracias a Radio Guarura TV. Mi persona, Carlos Alberto Novella, quien les habla, en compañía de Miguel Denis, en la producción Satia Rengifo. Hoy estamos presentándole a todos ustedes un breve segmento sobre la situación del paro nacional agrario y popular de Colombia, unos breves comentarios para contextualizar y darle seguimiento a esta lucha iniciada el pasado mes de agosto, pero que es parte de todo un proceso histórico propio de las características de nuestro pueblo hermano colombiano, de sus condiciones históricas, de sus características como nación, como país. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos, Carlos, y seguimos dando el debate ahora en este breve segmento para hacer una referencia, hacer un breve reportaje de lo que ha sido el paro al campesino y popular en Colombia, en donde se han venido sumando sectores indígenas, donde en un momento se sumaron sectores de trabajadores de los camioneros, sectores estudiantiles y últimamente los sectores del sindicato de profesores, de la Federación de Profesores Colombianos. Este paro, se ha venido dando entre propuestas de acuerdo que ha venido dando el gobierno, intentos de acuerdo y sectores de campesinos, sectores populares, en los que algunos hacen todos los acuerdos y otros siguen luchando. Es importante decir la fuerza con la que se ha manifestado este paro campesino y popular en Colombia, la experiencia de lucha que ha dado en la calle, en donde el pueblo ha salido de nuevo a tomar la dirección de las luchas sociales, siendo la última experiencia de lucha después de las luchas de los estudiantes colombianos hace unos años atrás. Sí, toma las banderas de esa última experiencia de lucha de los estudiantes, pero que no es algo nuevo, es parte incluso de de la formación propia de Colombia como nación, como pueblo, ¿no? Su principal recurso de trabajo, su principal materia prima es la tierra, el trabajo de la tierra en manos de los campesinos, que han sido la base social, que ha motorizado también la solidaridad de otros sectores de los explotados de la sociedad, inicialmente con los sectores de los camioneros, que fueron solidarios y se unieron a la lucha, los sectores profesionales, los sectores estudiantiles que han apoyado sobre todo en las ciudades y que han confrontado de manera directa con el Estado a través de sus aparatos represivos, a través de la policía. Vemos allí informaciones, videos, noticias, grabaciones sobre el nivel, la magnitud de diversas manifestaciones, la magnitud también de la respuesta de los aparatos del Estado en términos de represión. Pero yo creo importante también para contextualizar en términos generales parte de las exigencias de los sectores campesinos es precisamente la democratización de las propiedades, de la propiedad de la tierra. Un dato importante de las condiciones de Colombia es que el 52% de la tierra está en manos de apenas 1.15% de la población. Entonces, este dato, estas condiciones reflejan más o menos los niveles de desigualdad, reflejan un poco el contexto general sobre el cual surgen estas luchas. Otro elemento fundamental en que se marca este proceso es el Tratado de Libre Comercio firmado por Colombia, que tiene una racha de diversos gobiernos, de diversas experiencias dentro del Estado, absolutamente entregadas a los intereses imperialistas de los Estados Unidos, que entregan los intereses precisamente de sus pobladores, de sus ciudadanos, en pos de los intereses de las grandes transnacionales, de las grandes empresas nacionales, que en definitiva afectan precisamente los niveles de vida, las conquistas sociales. Para ello, todo esto es una introducción. Vamos a tener una entrevista a un colombiano residente en Venezuela, como lo es Diego Durán, estudiante de la Escuela de Historia, que conoce la situación que se viene viviendo y qué mejor que ubicarnos él a partir de su experiencia, a partir del conocimiento de la situación del campo y de la situación de nuestro país hermano. Vamos a presentarle este audio y enseguida vamos a comentar para continuar con este breve segmento sobre la situación de Colombia. ¿Qué da pie para que se inicie el paro campesino y popular en Colombia? Básicamente es por
la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, TLC, porque llega en un momento donde Colombia, tanto de la mediana industria como de los campesinos humildes y trabajadores, ha sido fuertemente debilitado porque llevan 20 años desde el gobierno de César Gaviria con neoliberalismo. Entonces, la privatización de los servicios, el alto costo de la gasolina, la privatización de las compañías de fertilizantes y agroquímicos ha hecho que sea muy difícil producir en Colombia, muy caro, y las importaciones en muchos casos llegan más baratas. Ahora con el TLC es eso, pero mucho peor, porque no hay ningún arancel para los productos importados y Estados Unidos nos está inundando de todos los productos que tradicionalmente se han producido en Colombia. Los campesinos ya no pueden más. Básicamente eso es lo que ha dado pie a que haya un paro nacional agropecuario. ¿Cómo se ha desarrollado la movilización popular en Colombia y campesina? Comenzó con un llamado paro nacional agropecuario que comenzó en 5 departamentos, los más afectados. A los 5 días se sumaron más departamentos. Inmediatamente fue reprimido de una manera violenta, absolutamente violenta, por el escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional, que son unos matones terribles. Han habido muertos en cantidad. El presidente Santos dijo que no había ningún paro. Eso levantó una indignación nacional y a partir de ese 8 departamentos se levantaron. Y lo que es muy importante, las ciudades principales como Bogotá, Medellín y pueblos y ciudades medianas se solidarizaron con los campesinos haciendo protestas en las ciudades y fuertemente reprimidas. Hoy por hoy hay una especie de armisticio en donde se ha llegado a un acuerdo con el gobierno de levantar los bloqueos de las carreteras con el fin de abastecer nuevamente a las ciudades, pero es momentáneo. No se ha levantado el paro, simplemente se quitaron los bloqueos y están en una mesa de acuerdo, de negociación. Hoy hay una reunión. Entonces estamos en una especie de armisticio, pero el paro todavía no ha terminado. Y por último, ¿qué expectativas ha generado o puede generar este salto de la lucha popular y campesina en Colombia? Lo más importante es que generó una especie de conciencia nacional, sin ningún partido, sin ninguna jerarquía. Obviamente la guerrilla no está involucrada. Entonces primero empezaron los campesinos, después los ciudadanos normales, asalariados. Se da como una especie de conciencia de que los campesinos existen, los campesinos tienen poder. Y Colombia es un país agropecuario, entonces si se paran los campesinos pueden hacer mucho daño al establecimiento. Entonces, básicamente, para mí lo más importante es esa conciencia que hay, que se dio, digámoslo, espontáneamente. También, obviamente, el tema central, frenar el TLC. Se logró un logro muy importante, es que se congeló la normativa 970. La normativa 970 prohibía a los agricultores colombianos tener sus propias semillas, es decir, las semillas que no están certificadas. Y las semillas que están certificadas son las semillas de las transnacionales, como por ejemplo Monsanto. Entonces se dio un caso espeluznante donde con la policía y el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, destruyeron miles de toneladas de arroz porque habían sido producidos con semilla no certificada. Entonces, el hecho de que por medio de esta protesta se haya congelado esa normativa del 970 es un gran... Entonces, básicamente, esas son las expectativas. Pero hay algo muy importante para los compatriotas venezolanos y es que una de las propuestas de los campesinos es que se refuerce el vínculo comercial entre Venezuela y Colombia, porque Venezuela es un país petrolero, produce bastantes fertilizantes y derivados del petróleo, y Venezuela necesita alimentos. Entonces los dos países hermanos son muy complementarios y esa propuesta está en la mesa de negociación. Entonces esas son básicamente las expectativas que hay en Colombia con respecto al paro. Bueno, saludamos y damos las gracias al compañero Diego con esta buena entrevista, esta buena perspectiva que nos dio de lo que viene sucediendo en Colombia. Hay un aspecto que es importante resaltar
Y sobre lo que es importante pronunciarnos y que, bueno, el resto de movimientos y colectivos sociales en distintos países se pronuncien, que es el problema de la represión y lo terrible que ha sido la actitud del gobierno en el ámbito de militarizar gran parte del territorio colombiano cuando las manifestaciones estaban en su auge. Incluso en la capital, en Bogotá, hubo un momento de toque de queda, producto de grandes manifestaciones que se dieron en Bogotá de sectores campesinos, estudiantiles y populares. También es importante decir todo lo que decía compañero Diego últimamente de unos acuerdos que iba llegando el gobierno. Ahorita el gobierno parece desesperado por ir logrando acuerdos con campesinos. De hecho, lograron un acuerdo con los campesinos en la parte sur de Colombia, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Nariño, y con sectores de los profesores, de la dirigencia de FECODE, la Federación Colombiana de Maestros. Sí, Miguel, es que la táctica del gobierno es el clásico divide y vencerá. Ha sido la expresión en estos acuerdos parciales que de una u otra forma han estancado un poco o han puesto en stand-by los avances que se venían logrando hace apenas unos días en materia de radicalización de la lucha. Sin embargo, el tema de fondo sigue en pie y es un gran reto de la lucha, que es el Tratado de Libre Comercio. Poder superar, bueno, esas condiciones impuestas por los diversos, bueno, por las potencias imperialistas, en este caso los Estados Unidos, en detrimento del desarrollo de nuestros pueblos, como situándonos en esa relación metrópoli-colonia, todavía en pleno siglo XXI. Y también hay algo importante que decía el compañero, que es que uno de las banderas del movimiento campesino que salió a la calle era que se elimine el decreto 970, que era un decreto que de alguna manera controlaba las semillas que el campesino iba a usar, dándole prioridad a las semillas de compañías transnacionales, incluyendo esa y priorizando en esas Monsanto, compañía de semillas transgénicas, que donde se ha comprobado una cantidad de veces lo terrible que son estas semillas para la vida humana, para bienestar del ser humano, en tanto que producen cáncer y otras enfermedades, y también por lo que significaría el monopolio de la semilla, es decir, un control mayor sobre el campesino colombiano y sobre justamente los sustentos que necesita el campesino para poder producir. Bueno, este decreto se logró eliminar, es un primer objetivo logrado por el movimiento campesino y que, bueno, ayuda también en la fuerza también subjetiva, en la conciencia de los campesinos, ya que lograron con su movilización, con su gran ejemplo de lucha que debe seguir y que debe ser un referente para todos los movimientos campesinos latinoamericanos, lograron derribar un decreto y lograron avanzar en su lucha. Hay una frase: soplan vientos de cambio en Colombia. Esperemos que se concrete en definitiva. Y aquí desde Venezuela, divididos territorialmente, un estado nacional distinto, pero con una historia compartida, con unas luchas dadas y por dar que nos unifican desde nuestra condición de explotados, desde nuestra condición hoy en día de pueblos, bueno, en lucha por su autodeterminación, en lucha por su soberanía, en lucha por autogobiernos, por gobiernos propios, por gobiernos realmente populares. Nosotros de aquí, desde esta pequeña trincherita, desde esta pequeña cápsula, estamos solidarizándonos con la lucha del pueblo campesino, del pueblo trabajador y de todos los oprimidos y explotados de Colombia. Fundamental el tema de la socialización de la tierra, que la producción de alimento, la producción del campo, su fin no sea el lucro, su fin no debe ser el enriquecimiento de unos pocos bolsillos, sino que debe ser, bueno, un fin de satisfacer las necesidades del pueblo con la mayor democratización posible, con la socialización que no implique poder, en términos sencillos. Importante también decir que aunque el gobierno haya logrado acuerdos con la Federación Colombiana de Educación, con la Federación de Maestros, estos siguen en pie de lucha, sectores de ellos siguen en pie de lucha, que el acuerdo se firmó con, digamos, la cúpula dirigente, pero sin embargo sigue movilizado. Igualmente los sectores de campesinos siguen movilizados, sectores indígenas siguen movilizados, igualmente sectores estudiantiles que ya habían despertado hace unos años, siguen movilizados junto al pueblo. Sí, Miguel, y eso es parte de la dinámica. Ahorita hay un proceso donde el gobierno ha retrocedido, donde el gobierno no le ha quedado otra que sentarse a negociar con el movimiento campesino, con el movimiento popular, pero que sin embargo vemos, a partir de las informaciones que hemos estado siguiendo,
que hay una importante, siempre en las luchas hay sectores, bueno, que focalizan las luchas a la consecución de determinadas reivindicaciones bastante concretas y apuestan a la disolución precisamente de las luchas. Pero vemos también voluntad de muchos sectores, aparentemente la gran mayoría de los sectores campesinos, de los sectores profesorales que se están pronunciando, de los profesores estudiantiles, a radicalizar la lucha, a profundizar, a no conformarse solamente con medidas parciales, muy puntuales, sino a buscar soluciones de fondo. Es una contradicción importante que implica la construcción de un poder de nuevo tipo, la construcción de un nuevo tipo de política, de un nuevo tipo de relaciones. Entonces, es importante, es esperanzador ver esa perspectiva muy cerca de nuestras tierras, muy cerca de nuestro territorio, un territorio como el de Venezuela que también ha puesto a lo largo de estos años un debate central en la cuestión del poder, ¿no? En la cuestión de una política distinta, de una política de independencia, una política de soberanía, de una política que coloque los intereses del pueblo, campesinos, trabajadores. Repito, expresamos toda nuestra solidaridad de parte de las juventudes revolucionarias, de parte del movimiento popular venezolano, absolutamente solidario porque también en nuestros campos lo vivimos y estamos en esa lucha por una superación progresiva de esas condiciones, bueno, del latifundio, de la concentración de la tierra en pocas manos, de el monopolio de la producción de alimentos de unas pocas compañías nacionales y donde privan los intereses de potencias extranjeras sobre nuestros suelos, en la lucha por la mejora sustancial de las condiciones de los campesinos, por la autosustentabilidad de las tierras, por el autogobierno, la autoorganización dentro de todos esos territorios. De manera que la lucha del pueblo campesino colombiano es la lucha del pueblo venezolano, la lucha que hemos venido llevando a lo largo de todo ese tiempo, de todo este tiempo. Y aterrizando en Venezuela también es importante exigir como pueblo en lucha, como pueblo que se está planteando la construcción de una revolución, de un modelo alternativo al capitalismo, es la exigencia al gobierno nacional de un pronunciamiento claro, de un pronunciamiento directo en solidaridad con la lucha que llevan los campesinos. Debemos hacer un llamado a la coherencia. No son horas de cuidar, de callarnos ante esta verdad que se está desatando en América Latina y en el mundo. Precisamente debemos ser consecuentes como Estado revolucionario, como gobierno revolucionario, como pueblo revolucionario en la solidaridad, ¿no? Fijar posición en favor de los explotados y en favor de los oprimidos. Por la libertad del compañero Julián Conrado, compañero luchador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cantante popular, un compañero que ha dado su vida por la lucha revolucionaria y que en este momento se encuentra preso por las fuerzas de Estado del gobierno venezolano. Importante rescatar, como decías Carlos, que en el marco de un proceso revolucionario, el gobierno, como en su política diplomática, lo mínimo que tiene que hacer es solidarizarse con los pueblos en lucha, es mantener una política claramente definida en la que no haya pacto con élites de otros gobiernos, como es el caso de Colombia, en donde incluso hay que resaltar que Santos dijo que el problema campesino era un problema de gobiernos anteriores, pero él mismo fue ministro de muchos gobiernos anteriores a él, incluso el gobierno Uribe, el que fue ministro de Defensa. Y su Santos, familia está ligada a toda esa élite de ese pequeño grupo de familias, ricas de Colombia. Exactamente, Santos es parte de una cúpula elitesca que ha venido, conservadora de Colombia, de varias décadas y hasta siglos atrás. Entonces, importante que hay una posición clara y solidaria con el pueblo campesino, y más cuando se trata de una élite conservadora y tan antipopular como esta, la que gobierna en Colombia. Y por otro lado, quería cerrar dando unas perspectivas de lo que ha sido esta lucha en Colombia, una perspectiva futuro, de los precedentes que se están formando en Colombia. Primero, la lucha estudiantil contra la reforma de la educación, luego la lucha campesina, apoyada igual por estudiantes, apoyada por indígenas, lo que fue una lucha indígena muy importante hace unos años también, en la provincia del Catatumbo, luchas campesinas también. Entonces, como en Colombia se van
van saliendo experiencias concretas de lucha social en la calle, experiencias bueno, lo que es un proceso de insurrección popular, de concientización política de la gente y que vuelve a dar una perspectiva positiva en el futuro de Colombia. Entonces, más importante, más allá de que este paro, de los objetivos que vayan cumpliendo a corto plazo, es importante lo que ha sido esto como una experiencia, como un ejercicio de movilización popular, de movilización masiva del pueblo en la calle, de toma de calles, de cierre de avenidas, de cierre de autopistas, de movilizaciones realmente masivas en Bogotá y bueno, de lucha ya contra las posiciones del gobierno. Sí, bueno, este es nuestro humilde aporte, unos breves comentarios con una entrevista de un compañero que ha vivido en carne propia la situación de Colombia, la situación de vida para el pueblo pobre colombiano. Nuestro humilde aporte aquí desde esta trinchera comunicacional que reivindica precisamente la libertad de los movimientos populares, desde la comunicación popular, sin ataduras, sin obediencia, fijando una posición clara en solidaridad con el pueblo campesino, con el pueblo pobre, con la clase trabajadora y con los movimientos populares de Colombia. Este es nuestro humilde aporte, estamos agregando el debate, propiciando también de una u otra forma que con esta cápsula también buscar investigar, buscar seguir formándonos, seguir orientándonos en cuanto a la situación de Colombia y por qué no propulsar espacios organizativos, espacios solidarios en las luchas de este pueblo hermano. Les habló Carlos Alberto Novella en compañía de Miguel Denis, en la producción de Satia Rengifo a través de Radio Guarura TV. Nos seguimos escuchando a través de Radio Guarura TV la próxima semana con más temas de interés y bueno, apostamos al éxito de las exigencias, al éxito de la lucha del pueblo campesino y del pueblo pobre colombiano y a llevar la lucha hasta el final y no pactarla y no conformarnos con pequeñas concesiones. Muchas gracias, nos seguimos escuchando. Recordemos que nos pueden ver a través de el canal de YouTube Radio Guarura TV, igualmente a través de las páginas radioguarura.weebly.com y laguarura-impresa.blogspot.com. Un agradecimiento igual a las radios comunitarias que transmiten este programa, a otros compañeros de portales informativos como Aporrea y saludos compañeros. En pocos días lanzaremos ya un programa completo sobre la precarización juvenil en Venezuela, lo que es esta problemática, lo que es la flexibilización, lo que ha sido el proceso de flexibilización laboral, que ataca más que todo a sectores de la juventud y bueno, lo que ha implicado una lucha contra este modelo en el marco de la crisis económica que vive el mundo actualmente. Bueno, un saludo compañeros, nos vemos la próxima semana. Sin maíz no hay país, sin maíz se acaba este país y el indio morirá porque le arrancan su raíz. Los campos morirán porque les quitan su maíz. Dolor y muerte nos trajo la conquista, humillados nos dejó la conquista, el hombre barbado. Siento un extraño aquí, en nuestra tierra, bajo sus pies nos hizo esclavos. Maíz transgénico se escucha hasta higiénico, maíz transgénico, gran invento científico, pero sembradío es para servir a otro extranjérico.
historia símbolo es el maíz, madre que alimenta su tierra, el maíz, nos lo quieren quitar, sin asideros poder dejar a nuestro pueblo.